Bueno, hola, ¿cómo están? Acá un poco aportando mi granito de arena a esta idea que tiene el Colegio de Abogados de San Martín de poder brindar a los y las colegiadas algún tipo de información o de capacitación o de vinculación digital, por lo menos para poder sobrellevar entre todos juntos este aislamiento social obligatorio y preventivo. Bueno, básicamente, obviamente, el tema que está en agenda, que creo es el único tema que tenemos en agenda, tiene que ver con cuál es el impacto del coronavirus en distintas conflictivas en materia de derecho, digamos, de las cuestiones jurídicas. No solamente las cuestiones contractuales, las cuestiones penales, las cuestiones de familia, digamos, realmente son muchas y varias las problemáticas que tenemos que rearmarnos y revisar o deconstruir y reconstruir en clave jurídica para poder analizar un contexto tan especial o extraordinario como lo que estamos viviendo. Entonces elegí algunas cuestiones donde claramente no por casualidad el elemento, o por lo menos el ámbito que a mí me resulta mucho más afín con mi formación y con mi compromiso, tiene que ver con el concepto de vulnerabilidades en plural, porque justamente si hay algo que sabemos que no pega igual, que no incide igual y que realmente es mucho más gravoso, es para las personas o los colectivos más vulnerables, donde esa situación de aislamiento, digamos, tiene efectos más negativos o más complejos. Entonces, ¿qué es lo que el derecho puede hacer? O cómo repercute a la hora de interpretar el derecho estos conceptos de vulnerabilidad en situaciones de por sí ya vulnerables. Esta es la idea un poco, ¿no? Bueno, primero tenemos un escenario distinto, un escenario que está centrado en esta idea de excepción o un estado de excepción. Entonces, ¿cuáles son o el impacto, las consecuencias de este estado de excepción? Primero, la reconfiguración de la tensión entre autonomía de la voluntad o intereses individuales versus orden público, intereses colectivos o sociales o el bien común. O sea, y acá también lo tenemos esto de manera mucho más tajante, donde esta tensión que antes nos parecía mucho más que la balanza se inclinaba en contextos normales a favor de la autonomía de la voluntad, para los que somos civilistas, en especial las relaciones de familia, con el avance que ha tenido el Código Civil y Comercial, al respecto, a favor de la libertad y a favor de las distintas formas de familia y a favor del artículo 19 de la Constitución, etc. Bueno, todo esto que uno lo ve y lo analiza, lo interpreta en situaciones, digamos, de normalidad, se tiene que ver reconfigurado y reinterpretado a la luz de este concepto de un estado de excepción. Y esto hace a esta lógica más compleja, ¿no? Donde no se ve tan claro este versus, o no es tan simple este versus entre intereses individuales versus colectivos. Pero también con este concepto, o esta síntesis, con esta idea de la vacuna somos todo, también lo individual y la sumatoria del individual hacia lo colectivo. O sea, que también en esto es lo interesante que trae este replanteo de la pandemia del coronavirus, pero justamente nos hace tener que pensar que también lo individual tiene que estar en términos de lo colectivo, porque si eso, digamos, si la individualidad del otro, digamos, no está, también eso perjudica a mi individualidad en términos también personales. Entonces, esto de la vacuna somos todos, y en especial también con otro tema que se vincula, que es, ¿qué es lo que hoy se sabe desde el desarrollo científico? Lo que sí es, hoy no hay vacunación, hoy no hay un tratamiento para esta pandemia, para este virus, por lo cual también el aislamiento social es la herramienta comprobada hasta ahora, que es la que permite al menos parar o que no sea digamos, cuantitativamente tan profunda la propagación de este virus. Ergo, esto hace a otra cuestión, digo, para ir un poco hilando argumento, que esta prórroga, que seguramente se va a dar ahora en breve, nos obliga a repensar, bueno, esta prórroga implica y va a impactar distinto a los más vulnerables, entonces si hay que pensar en abrir las excepciones, ¿no deberíamos priorizar primero a aquellos colectivos más vulnerables? Pregunta, en términos constitucionales convencionales. Segundo, también tener en cuenta otra cuestión en esta, digamos, interrelación entre individual y colectivo y la vacuna somos todos. Esto de una salida anticipada al aislamiento también puede ser perjudicial en términos colectivos. Entonces también hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Cómo lo individual también tiene que acompañar a esta prórroga justamente por esas cuestiones que estamos un poco hablando. Dicho esto, de que el aislamiento social no impacta igual y por eso la revalorización del concepto de vulnerabilidad en estos contextos extraordinarios hace volver a repensar este juego entre fuertes y débiles.
Ergo, si uno prorroga y uno tiene que empezar a abrir las excepciones a algunos colectivos, es obvio que aquellos que somos más privilegiados tenemos que ser últimos en salir del aislamiento, porque justamente el aislamiento para ciertos colectivos termina reafirmando su situación de vulnerabilidad en situaciones que ya son, digamos, complejas de por sí. Y por eso la importancia de ver ahora con algunos casos en concreto que ya la jurisprudencia se ha expedido, en términos que tienen que ver con la prisión, digamos, todo el tema del encierro, del tema carcelario, lo que tiene que ver con materia de salud mental y lo que tiene que ver con violencia de género. Para mí son tres colectivos, son tres ámbitos del derecho donde hay que prestarle mayor atención justamente para estar a tono con este estado de excepción. Y acá con otra cuestión, ¿no? Que la realidad nos impacta a países como los nuestros, a países, digamos, periféricos o países del tercer mundo, o como se los quiera llamar, en los cuales estas situaciones ponen sobre el escenario realidades que sabemos que son de por sí complejas, como es la falta de servicios esenciales, lo que tiene que ver con cloaca, el agua, o el derecho al agua, etc., el hacinamiento, y cómo el hacinamiento también termina siendo una situación que empeora o agrava ciertas conflictivas sociales, y también el agravamiento de la economía, una economía que ya venía muy golpeada, no por nada sabíamos que el 56%, o sea, más de la mitad de los pibes, los niños, niñas y adolescentes, se encuentran debajo de la línea de pobreza, por lo cual también ahí, eso es un dato elocuente de la realidad que muestra una economía debilitada, una situación socioeconómica ya compleja que se agrava con este contexto. Entonces, ¿cómo vamos a reconfigurar la interpretación jurídica a la luz de este estado de excepción? Y acá traigo un caso, soy civilista, no soy penalista, pero la verdad que me interesa mucho el derecho en general, y creo que hay que tener una mirada integral del derecho, porque esa es la coherencia también a la hora de ver todo el ordenamiento jurídico y el sistema jurídico en general. Dicho esto, me interesa traer a colación un fallo que salió hace poco, el 27 de marzo del 2020, de la Sala de Feria de la Cámara Federal de Casación Penal, en un caso en el cual la defensa oficial, en favor de su defendida, solicita la excarcelación justamente por ser una mujer que tiene un hijo de 9 años, en lo cual está presa en una cárcel federal y solicita en este contexto de pandemia no estar sometida a esta mayor, digamos, situación carcelaria de encierro que trae consigo en este contexto de pandemia. O sea, sabemos lo que implica y cómo pega mucho más fuerte en situaciones de encierro este contexto extraordinario. En primera instancia se lo rechazan la excarcelación, justamente por considerar que al ser un delito que no, ahora vamos a ver qué delito es un delito que no amerita la excarcelación, o sea, no amerita la ejecución condicional de la pena, por ende no sería viable darle la excarcelación. El fiscal Mario Villar también, digamos, está de acuerdo con este rechazo a la excarcelación. La defensora oficial lo que hace es apelar y lleva el caso a la casación penal. Y acá algunos argumentos, son 46 páginas, es un fallo muy interesante para leer, tranquilos, pero digo acá por lo menos para ver algunos argumentos que me parecen de peso en este curso entre derecho penal y también derechos de infancia y derechos también de las mujeres, cuando acá la casación termina concediéndole la detención domiciliaria. ¿Cuál es el delito que se le imputa a esta mujer, que se le va a llamar el caso Miranda? Es ser autora de tráfico de estupefacientes en su modalidad de tenencia con fines de comercialización, agravado por la intervención de 3 o más personas organizadas. Como dijimos, este delito no tiene pena de ejecución condicional. De ahí el principio del rechazo de la excarcelación. Claro, uno lo hace la interpretación en épocas, digamos, de normalidad. Ahora, la pregunta es, ¿cabe esta interpretación en épocas extraordinarias? Y acá muy bien, la Cámara de Casación empieza a hacer algunas, empieza a esgrimir algunas consideraciones donde arranca hablando primero del principio de inocencia, ¿no? Digamos, como que no tenemos que olvidarnos de este principio básico, que al parecer algunos se olvidan. Pero bueno, dejo acá este tema. Y dice, ingresando al estudio de la cuestión de fondo a decidir, advierto que si bien el Tribunal Acuo fundó su decisión en base a datos objetivos, que permiten acreditar fehacientemente la existencia de riesgos procesales en autos, lo cierto es que las particularidades y circunstancias del caso y la situación extraordinaria imponen una solución distinta.
Miren cómo la situación extraordinaria termina siendo algo que define el cambio de interpretación en situaciones ordinarias y extraordinarias. Dice, no debe escaparse del análisis que requiere el caso la circunstancia relativa a la situación excepcional derivada de la pandemia declarada por la aparición del virus COVID-19. Y agrega, se trata de una persona que se encontraría dentro de la población que posee un alto riesgo de contagio y la necesidad de dar primacía en este contexto al interés superior de su hijo menor de 9 años de edad. Porque no solamente en este contexto de encierro y siendo una persona que es una población de alto riesgo, no solamente se pone en riesgo su salud, sino la salud de todas las personas que están en situación de encierro en esa cárcel. Miren cómo esto de la vacuna somos todos también se ve en este tema, digamos, como para ir viendo la aplicación que tienen otros conflictos, ¿no? Y trae a colación la acordada 6, digamos, de la Corte Suprema de Nación, donde justamente prioriza en esta atención especial en situación de aislamiento social preventivo y obligatorio, en materia penal, las cuestiones vinculadas con la privación de la libertad de las personas, y en materia no penal, en asuntos de familias urgentes, y acá lo que tenemos que analizar es cuál es el concepto de urgencia, son las habilitaciones de feria comunes que uno está acostumbrado a, o la urgencia tiene que ver con algo más profundo todavía. Y el resguardo de menores, que obviamente no hace falta decirles que la Corte ya debería haber cambiado su lenguaje, los niños y niñas y adolescentes no son menores a nada, son niños, niñas o adolescentes, pero bueno, violencia de género y amparos, particularmente los que se refieren a cuestiones de salud. Y otro documento de peso tiene que ver, como presumíamos, la cuestión de los derechos de los niños. Dice, en aras de la tutela efectiva del niño, los instrumentos internacionales en materia de protección de derechos de los menores, acá también, hacen especial hincapié en la importancia del núcleo familiar en cuanto a la materialización efectiva de los derechos de los niños. Con algo que también quiero aclarar, o quiero también profundizar. No se debería ser más ácido a la hora de analizar la prisión domiciliaria en contextos de pandemia, donde los chicos, al no ir a la escuela y al estar justamente aislados, también necesitan de mayor presencia de un adulto. Y también, eso también es interesante analizar hasta qué punto va tiñendo de una reinterpretación un montón de otros conflictos y esta situación extrema la cual estamos viviendo. Y acá la pregunta en clave de género, ¿qué hubiera pasado si era un padre solo en el marco de una familia monoparental también, ¿no? Y me parece que también esta es una oportunidad para empezar a replantearnos las políticas de cuidado, las políticas de igualdad, y por ende tener una obligada perspectiva de género al analizar este tema, y también entender que es pasible de prisión domiciliaria si hubiera sido el caso de un hombre solo que se encuentra en las mismas situaciones que esta mujer Miranda. Entonces, otro de los temas también que me parece interesante para analizar cómo nos pone en tensión o nos pone en un lugar, digamos, incómodo en el buen sentido de movilizar los esquemas, digamos, o los principios que uno estaba acostumbrado a poder analizar los conflictivos jurídica, es este caso resuelto por un tribunal de la Ciudad de Buenos Aires ante un amparo, digamos, que solicita el padre de un chiquito autista. Acá tenemos doble vulnerabilidad, el tema salud mental y el tema persona menor de edad, que no es menor, como vamos a ver ahora en uno de los argumentos que se esgrimen. El niño J padece trastorno de espectro autista severo, contando con el debido certificado de discapacidad, para lo que requiere realizar caminatas diarias y medicación a los fines de regular su estado de salud y no transformarse en un riesgo cierto inminente para sí o para terceros. Y en especial para su familia, porque en épocas de pandemia, de aislamiento, los más cercanos es el grupo familiar. O sea que los terceros son en especial justamente aquellos con quienes son los cuidadores o con quien está haciendo este aislamiento, esta cuarentena. Dictado el DNU en el cual dispone aislamiento, la asesoría tutelar solicita una medida cautelar tendiente a que el niño obtenga un permiso de tránsito por el lapso máximo de 2 horas diarias de utilizar en la franja horaria de 10 a 12 en un radio no superior a 800 metros de distancia de su domicilio, junto con alguno de sus progenitores, siempre que se respeten las medidas necesarias para evitar el contagio del coronavirus. Claro, siempre que se respeten, o sea, el tema de la distancia de 1,5 metros, el tema, las cuestiones de higiene, etcétera, ¿no?
Dice, como medida de mejor proveer, se realiza una videoconferencia en la que participa el juez de turno, el asesor y el psiquiatra de J. Esta última enfatiza en la gravedad de la situación la necesidad de realizar la caminata. Esto es la videoconferencia. Es interesante ver cómo este contexto actual nos ha obligado por un lado, a tener que agudizar la cuestión tecnológica, por otro lado también ver las limitaciones que tenemos en las cuestiones tecnológicas, en el cual se ha hablado mucho, se escribe mucho, pero se efectiviza, se implementa poco, y en especial en lo que tiene que ver con no grandes urbes, sino en el interior. Por lo cual, este entrecruzamiento complejo entre salud mental y derechos del niño obliga a revisar cuáles son los argumentos que se han esgrimido al respecto para hacer lugar a este amparo. Primero, la perspectiva de vulnerabilidad como excepción, ¿no? Y en el caso concreto, en esto de la atención, interés superior del niño, en el caso concreto, y también es cierto que este niño, al permitirle salir al espacio público, también lo está exponiendo a una situación de contagio. Ahora, no se deja de ver eso, lo que pasa es que hay que sopesar qué es mejor en este caso, si una cuestión o la otra, si el aislamiento o el esparcimiento. Y acá dice algo que en este argumento de con cuál de los dos voy a sopesar, un argumento que me parece de peso es este que dice: el menor integra un grupo etario en el que la incidencia de la enfermedad viral en cuestión es relativamente baja. Por eso a lo mejor uno puede pensar en hacer lugar a un amparo como este de manera excepcional, cuando se trata de personas menores de edad, por ser un colectivo que tiene una baja posibilidad de contagio, pero no pensar lo mismo si fuera un caso de un adulto mayor. Dice, el planteo exige coordinar de forma equilibrada los intereses individuales, familiares y comunitarios implicados en el caso y procurar el diseño de un dispositivo precautorio idóneo para tutelarlos en materia de manera balanceada y simultánea. Cabe concluir en que se encuentran en principio acreditados la verosimilitud del derecho y peligro de la demora. Si la medida cautelar no prospere, tanto el menor, niño, como su familia enfrentarían un riesgo concreto e inmediato para su salud e integridad física. Por lo cual se hace lugar a esta medida, se ordena al gobierno de la ciudad a que extienda un permiso de tránsito, un salvoconducto, como se le dice, a nombre de J, de forma tal que el niño pueda desplazarse en las cercanías de su domicilio, durante los días de semana, incluido también domingos y feriados, en horario de 10 a 12. ¿Y por qué domingos y feriados? Porque acuérdense que en este plazo de cuarentena tenemos varios feriados también, por lo cual ese no es un elemento menor. Y dice, el niño estará acompañado por un adulto responsable, en principio su padre, que fue el que inició la acción, o su madre, quienes tendrán el deber jurídico específico de preservar en todo momento la distancia del niño con respecto a cualquier otra persona. No puedo leer menor, perdónenme, pero me parece que acá también es algo que todavía, ¿cómo cuesta al lenguaje jurídico adaptarse a los cambios sociales, ¿no? Y a los debates que han tenido detrás de esos cambios en el lenguaje? Muy bien. Y dice, a su vez, con igual finalidad, y para hacer frente a la urgencia, expídase una copia de este pronunciamiento para los progenitores a los fines de acreditar fácilmente de por qué está permitido esta excepción a esta regla de aislamiento. Cierro, porque tienen que ser videos cortos y porque la verdad no los quiero cansar, con un tema que es altamente preocupante, claramente preocupante, como es la violencia de género. Sabemos que la cantidad de denuncias de violencia de género han aumentado en este plazo de aislamiento social preventivo y obligatorio. Sabemos que el encierro agrava las situaciones de violencia. Esto de estar 24 por 24 con otras personas, claramente agrava situaciones de violencia, ¿no? Y acá me parece importante tener pegado en la heladera, tener pegado, no sé, en el escritorio, los que somos profesionales del derecho, los números, no solamente la línea telefónica, no solamente el mail, sino también el WhatsApp. Y el tema del WhatsApp, ¿por qué justamente? Porque muchas veces el hablar por teléfono implica que te escuchen otro, y acá, y justamente eso puede ser un elemento fáctico que recrudece la situación de violencia, y por ende es más fácil y más sencillo y mucho más privado e íntimo poder mandar un WhatsApp para que se pueda intervenir de manera rápida y sin tener que agravar la situación, ya que en sí es grave en este contexto
extraordinario más todavía. Y acá entonces nos pone sobre el escenario las limitaciones, las intervenciones que ya teníamos en materia de violencia. Esto es clarísimo. Ya teníamos una cuenta pendiente, una deuda pendiente en un país donde encima este año 2020 los femicidios han aumentado. También me parece que es un elemento sustancial para tener en cuenta y darnos cuenta qué es lo que está pasando socialmente hablando con estas cuestiones, porque el femicidio es la violencia de género más extrema, sin lugar a dudas. Que además se recurrió a situaciones excepcionales. Entonces, al no tener los juzgados de familia, al no tener los BD, o sea, al no tener las herramientas que ya de por sí son limitadas, propias del día a día, bueno, ¿cómo hacemos para agudizar? Por eso la justicia tiene como uno de los poderes del Estado principalmente comprometidos en los casos de violencia, debe priorizar a aquellos sectores más vulnerables, en este caso aquellos asuntos más importantes como son los de la violencia de género. Por eso, más juzgados de feria especializados, donde quien te atiende el telefonito, como decimos, sea alguien que realmente tenga una capacidad de escucha y de empatía realmente profunda y genuina. Esta idea de la prórroga de las medidas preventivas o cautelares que se hayan dictado los procesos que ya estaban abiertos, los procesos de violencia familiar ya abiertos, ya 15 provincias tienen sus propias directivas al respecto dentro de su justicia provincial. Faltan todavía algunas, y por lo cual se invita a que esas provincias también se sumen para que en todo el país la justicia tenga esta prórroga automática. Prórroga automática que tiene que traer consigo la no notificación, porque si vos la prórroga la notificás, además de la burocracia, digo, ¿no? Hay que evitar eso, puede ser que esto sea una escalada de la violencia, esto que decíamos también como nos pasaba con el WhatsApp, ¿no? Bueno, tener en cuenta esta mirada sistémica. La posibilidad de utilizar los hoteles que se tienen hoy para aislamiento social, con estas vinculaciones con los sindicatos, o con otro tipo de organismos o instituciones, pero que también puedan ser utilizados como lugares de refugio para madres con sus hijos, para poder realmente poder pasar en esta cuarentena una situación aislada, digamos, distinta del autor de la violencia. Y otro tema, y con esto sí termino, que es un tema acuciante y cada vez va a ser más y se amplía, que es el tema alimentario. Sabemos que el incumplimiento alimentario también es una forma de violencia, pero además también vemos las limitaciones severas que tenemos a la hora de linkear alimentos o percepción de alimentos en causas judiciales con la posibilidad de cobrarlos, de percibirlos o incluso de poder pagarlos vía remoto o vía digital por home banking. Me parece que también ahí deberíamos aceitar el mecanismo para poder hacer no solamente los pagos, sino también la percepción de los alimentos de manera mucho más rápida en forma digital, para que la plata esté acreditada. Y además, la posibilidad de tener en cuenta que facilitar a nivel digital también nos va a permitir que en el marco de procesos de violencia o denuncias de violencia también se pueda llevar adelante algunas medidas excepcionales que también tengan que ver consigo que involucren la cuestión alimentaria. En definitiva, como lo dijo el recordado y adorado Mario Benedetti, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Sin lugar a duda, esta situación extraordinaria de pandemia, esta pandemia mundial, nos está cambiando muchas de las preguntas que uno ya creía que las tenía la respuesta claramente asimilada, y las tenía estudiadas, y las tenía incorporadas. Nos han cambiado muchos de los cimientos de los que uno creía que tenía firme, y la pregunta es, ¿hasta qué punto no puede ser una oportunidad para que haya una mejora en el sistema judicial, una mejora en la respuesta estatal y también una mejora crítica y profunda del rol que tenemos los profesionales del derecho en repensar nuestras intervenciones en clave de derechos humanos, que implica en clave colectiva y sorora? Muchas gracias. Nos vemos.